Yo voy a compartir. Capco Bueno, Maximiliano. sí, sí, ahí te busco acá en los participantes, como anfitrión. Listo, Maxi, cuando quieran. Perdón, pongo al grabar. Recording in progress. Bueno, Cuando Bueno. quieran. dale, buenísimo. Buenas noches, nosotros somos el grupo 6, Donaciones CAN, y vamos a estar hablando sobre definir y secuenciar las actividades en lo que respecta a la gestión del proyecto. Nuestro grupo está conformado por Arián Calabrese, Leandro Fioroto, Maximiliano Capco y quien les habla, Carolina Ruz. Bueno, primeramente, el definir actividades en un proyecto es un proceso que consiste en identificar las acciones que deben ser llevadas a cabo. Pero nos preguntamos, ¿para qué? ¿Para qué es necesario definir las actividades del proyecto? Y la respuesta es que es necesario para producir los entregables y lograr los objetivos del proyecto, en donde para producir dichos entregables aprobados en el enunciado del alcance, es necesario identificar y documentar todas las actividades para cada uno de los paquetes de trabajo. La descomposición de estos paquetes en componentes mucho más pequeños nos van a proporcionar las actividades necesarias para ejecutar estos paquetes. Y también nos preguntamos, ¿cómo deben estar estas actividades? Deben estar a un nivel suficientemente pequeño para poder estimar, elaborar el cronograma, monitorear y también controlar lo que sería el proyecto. Ahora, ¿qué necesitamos para definir estas actividades? Lo que vamos a necesitar van a ser, a un principio, 6 entradas. Primeramente están el plan de gestión del cronograma, en el cual determina el nivel de detalle que es necesario para gestionar el trabajo del proyecto, la línea base del alcance, que es el enunciado del alcance, la estructura de descomposición del trabajo, que llamamos EDT, y el diccionario. Se pueden consultar archivos de los procesos de la organización, como por ejemplo la información histórica, como las listas de actividades de proyectos similares, la participación del equipo, en donde este proceso va a ayudar a definir las actividades de una manera muy completa y precisa, lo que va a ayudar también a que los estimados creados luego sean mucho más exactos. También factores ambientales de la empresa que van a influir en la definición de las actividades, como pueden ser cultura y la estructura de la organización, información comercial de dominio público, almacenada en bases de datos comerciales, y también, como por ejemplo, sistemas de información para la dirección de proyectos. Y por último, la última entrada, están los activos de los procesos de la organización que pueden influir en la definición de las actividades, como por ejemplo, procesos estandarizados, plantillas que contengan una lista de actividades estándar, y también políticas, procedimientos y también guías existentes relacionadas con la planificación de actividades. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a comentar qué herramientas se utilizan para esas entradas que comentó recién Caro. Y son esas tres que se ven en pantalla, que la primera es la descomposición, que es una técnica que se usa para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables que tiene en partes más pequeñas y manejables. O sea, se trata de subdividir los paquetes de trabajo de la EDT en distintas actividades. Luego tenemos la planificación gradual, que es planificar a detalle las actividades cercanas en el tiempo y planificar a un nivel más alto aquellas actividades que se realizarán más adelante. Es una forma de elaboración progresiva, porque va a ir perfeccionando y aclarando los planes a medida que el proyecto avanza. Y la iteración que tiene esta planificación gradual puede hacer que nuevas actividades vayan surgiendo, y lo cual hace que el plan de proyecto necesite ser actualizado. Y como última tenemos los juicios de expertos, donde los miembros del equipo u otros expertos con experiencia pueden aportar esa experiencia a la hora de definir las actividades. Ahí, pasa Maxi. Y también es importante identificar los hitos que se usarán en el proyecto, que los hitos son eventos significativos dentro del cronograma del proyecto, y no hay que confundirlo nunca con actividades, ya que estos no tienen ninguna duración. Y por último,
qué obtengo al final del proceso, o sea, la salida que se obtiene, que son esas dos que se ven, lista de actividades con sus atributos, que básicamente es una lista que incluye todas las actividades del cronograma necesarias para el proyecto, obviamente con sus atributos, y ahí hay un ejemplo donde se puede ver una actividad que es identificada por el número 3.4.1 con todos sus atributos. Y también, por último, se obtiene como salida una lista de hitos, que como ya dije, un hito es un punto o un evento significativo dentro del proyecto, y una lista de hitos es un listado en el que se identifican todos los hitos del proyecto, y se indica si son obligatorios o son opcionales. Los obligatorios pueden ser, por ejemplo, algunos exigidos por contrato, y los opcionales basados en alguna información histórica. Los hitos del proyecto son similares a las actividades normales que tiene el cronograma, presentan la misma estructura y los mismos atributos, pero no tienen ninguna duración, ya que solamente representan un momento en el tiempo. Bueno, yo voy a hablar de el otro proceso que nos tocaba, que era el de secuenciar las actividades. Una vez que se terminó el proceso anterior y tenemos toda la lista de actividades y hitos, tenemos que secuenciarlas, que consiste en ver la dependencia que hay entre las actividades y así obtener el orden en el que se van a realizar para cumplir con el proyecto. Lo que se necesita para este proceso es el cronograma, las dos salidas de la definición de las actividades, que es el listado y los atributos, el alcance del proyecto, porque en el alcance del proyecto yo tengo información sobre el producto, tengo la descripción del producto y me sirve para ver qué actividades necesito realizar primero y cuáles dependen de cuáles. Otra entrada es los factores ambientales de la empresa, como puede ser alguna normativa gubernamental o industrial, el sistema de información para la dirección del proyecto. Otra entrada serían los activos de los procesos de la organización, que pueden ser políticas formales o informales relacionadas con la planificación de las actividades. Esas serían las entradas de este proceso. Las herramientas que se utilizan es, bueno, esta que está acá, que sería el diagramación por precedencia, donde cada uno de estas letras serían los nodos, son las actividades, y estas son las precedencias entre las actividades, dependencias. Algunas van a depender de unas actividades que estén terminadas para poder empezarse o terminadas para poder terminarlas también. Este diagrama tiene 4 tipos de dependencia, como se ve acá. Final a inicio es que la actividad B solo puede empezar cuando termine la actividad A. Final a final es que las dos tienen que terminar al mismo, o sea, la B no puede terminar antes que la A. Para terminar B tiene que esperar que A termine. Inicio a inicio, que es que una no puede empezar, sería la segunda no puede empezar hasta que no empiece la anterior. Depende del inicio de la actividad anterior para poder empezar. Y la última, que es inicio a fin, que no se usa, que B no puede finalizar hasta que no comience A. Me perdí un poco. Bueno, hay que definir las dependencias que hay entre las actividades. Y estos son los tipos de dependencia que existen. Secuencia obligatoria es que una depende de la finalización de la otra, como dice el ejemplo acá, que no puedo colocar los pisos hasta que no fragüe el hormigón. La secuencia discrecional es que
yo le puedo dar un orden a las actividades, pero puede ser al revés, no. Le doy un orden para darle un orden, no es necesario que una esté antes del otro. Como dice acá, la viabilidad legal está antes que la viabilidad económica, pero podría ser tranquilamente primero la económica y después la legal. Secuencia externa es cuando una depende de otra actividad, pero la primera no es del proyecto, sino que es externa al proyecto. Como dice el ejemplo, es por ejemplo, un permiso que se pide a la municipalidad, o un contrato, que se necesite tener un contrato antes de poder realizar otra actividad. Y secuencias internas es igual a la externa, pero el primer proceso es interno también. Acá no se ve, pero es tratar de hacer, por ejemplo, definir las actividades sin tener la EDT. No puedo definir las actividades si yo no terminé la EDT antes. Y estas actividades, estas dependencias pueden tener adelantos o atrasos. Un adelanto sería, por ejemplo, en el de la viabilidad legal y económica, no esperar a que termine el 100% de la primera actividad, sino decir, cuando esté al 50% yo arranco la próxima. O un retraso, que como está en el ejemplo, esperar cierta cantidad de días después que se termine una actividad para hacer la siguiente. Esas serían las herramientas y ahora Arian va a explicar Perfecto, las Maxi. salidas. Gracias. Luego de todo esto que comentaron mis compañeros, lo que nosotros nos preguntamos es qué obtenemos al final del proceso, en especial de la parte de secuenciar actividades. Bueno, nosotros, bueno, como ahí se puede ver en pantalla, podemos ver lo que es el diagrama de red del cronograma, que es aquel en el que nosotros representamos todas las actividades del proyecto y su secuencia desde el principio al fin del proyecto. Este diagrama describe un flujo de las actividades del proyecto en un orden lógico que se realizarán. Este diagrama ayuda a planificar qué actividades se pueden completar en paralelo y ver dónde se requieren adelantos o retrasos. Todas las actividades que estén después del inicio deben tener al menos una actividad predecesora. Y todas las actividades que estén antes del final deben tener al menos una sucesora. En los casos en que una actividad tenga más de una actividad que la preceda, directamente se llaman convergencia de rutas. En los casos que las actividades tengan más de una actividad sucesora, que le sigan de forma directa, se le denomina divergencia de rutas. Bueno, tanto en la convergencia como en la divergencia de rutas son indicadores de un riesgo mayor dentro de las actividades impactadas. Y bueno, a modo de conclusión, para cerrar, desarrollar el cronograma de proyecto consiste en integrar todos los procesos anteriores que definimos, es decir, definir y secuenciar las actividades, definir las dependencias, y bueno, como salida nosotros obtendríamos el diagrama de red. Ya lo dijo Maxi, pero normalmente este proceso nosotros lo llevamos a cabo a través de una herramienta de planificación, y suele ser también además un proceso iterativo que determina las fechas de comienzo y fin para las actividades planificadas. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Por ahí seguimos con el grupo 5 y después dejamos todas las preguntas para después. ¿Les parece? Dale, Sergio. Relación con esto, buenísimo. Dale, joya. Gracias. Grupo 5. Hola Sergio, Nahuel Ponce. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Te doy permiso a vos? Sí. Buenísimo. Ahí está, Nahuel. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, ahí se ve, perfecto. Bueno, cuando quieran. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Nahuel Ponce, integrante del Grupo 5, conformado por también mis compañeros Cucharelli Fernando, Reimer Violeta y Rodríguez Florencia. Y hoy vamos a hablar sobre la estimación de recursos y la duración de las actividades. Primero que nada vamos a comenzar charlando sobre la estimación de recursos de las actividades. ¿De qué se trata? Es el proceso de estimar tipos y cantidad de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo una de las actividades. Esto permite estimar el costo y la duración de una manera más precisa.
está directamente relacionado con el proceso de estimar el costo de las actividades, ya que la mayor parte de los costos del proyecto quedan determinados por los recursos necesarios para llevarlo a cabo y el costo de los mismos. Ahora voy a hablar sobre las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso. Como entradas podemos encontrar el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas puedo mencionar el juicio del experto, las estimaciones ascendentes, estimación análoga, estimación paramétrica, análisis de datos, sistemas de información para la dirección de proyectos y reuniones. Y como salida, los requisitos de recursos, base de las estimaciones, estructura de desglose de recursos, actualización a los documentos del proyecto. Ahora vamos a entrar más a fondo en cada una de estas. Para el plan, para la dirección del proyecto, podemos mencionar algunos ejemplos de documentos que son el plan de gestión de los recursos y la línea base del alcance. Para los documentos del proyecto, puedo mencionar algunos ejemplos como los atributos de la actividad, una lista de actividades que nos permite identificar las actividades que necesitarán los recursos, un registro de supuestos, unas estimaciones de costos, un calendario de recursos en el cual especificamos cuándo y por cuánto tiempo estarán disponibles los recursos y un registro de riesgos. También en los factores ambientales de la empresa, esto se refiere a la disponibilidad, localización y las habilidades de los recursos de la empresa, y los activos de los procesos de la organización se refiere a las políticas y procedimientos relativos a los recursos humanos, relacionados también con el alquiler y la adquisición de suministros y equipos. Ahora les dejo con mi compañera Violeta. Bueno, yo voy a hablar de las herramientas y técnicas. La primera es el juicio del experto, que es la experiencia proporcionada por personas con experiencia en planificación y estimación de recursos, que pueden ser dentro de la organización o consultores. Después están las estimaciones ascendentes, que es un método de estimación que consiste en descomponer con mayor detalle el trabajo necesario para realizar una actividad y así estimar la necesidad de recursos de la descomposición. Después se suma esta descomposición para tener un total de recursos necesarios de la actividad. Y bueno, y la imagen que sigue es un ejemplo de eso. Después está la estimación análoga, que se usan los mismos recursos que se usaron en una actividad similar del pasado, y suele ser la técnica más rápida y económica, pero también la más imprecisa. Después está la estimación paramétrica, que es una técnica de estimación en la que se usa un algoritmo para calcular los recursos en base a los datos históricos del proyecto. Después está el análisis de datos, que tiene el análisis de las alternativas, que ahí se toma la decisión de hacer o comprar los recursos. Después están los sistemas de estimación para la dirección de proyectos, que es un soporte para ayudar a la planificación, organización y gestión de los recursos, y también cómo realizar estimaciones de los mismos. Y por ejemplo puede ser el Project de Microsoft. Y por último están las reuniones. Después las salidas son los requisitos de los recursos, que es la salida principal del proceso, que es una identificación y descripción de los tipos y cantidades de recursos necesarios para cada actividad del cronograma. Después está la base de las estimaciones, que es la documentación de los requisitos de recursos para cada actividad y puede incluir la base de estimación para cada recurso, así como al determinar los tipos de recursos a asignar, su disponibilidad y en qué cantidad se utilizan. Después está la estructura de desglose de recursos, que es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo, y es un recurso útil para organizar y comunicar los datos del cronograma del proyecto. Y por último son las actualizaciones de los documentos del proyecto, que pueden ser los atributos de las actividades, los registros de los supuestos y registro de lecciones aprendidas. Bueno, ¿cómo están? Yo voy a pasar a comentar la estimación de la duración de las actividades.
Bueno, básicamente establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades y, bueno, dicho de una manera más formal, es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. Bueno, y ahora voy a pasar a comentar las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas del proceso. Bueno, como entrada es muy similar a la estimación de los recursos. Tenemos un plan para la dirección del proyecto, tenemos documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas tenemos el juicio de experto, estimación análoga, estimación paramétrica, estimación por 3 valores ascendentes, análisis de datos, tomas de decisiones y reuniones. Y bueno, y como salida tenemos la estimación de la duración de la actividad, base de estimaciones, actualizaciones al documento del proyecto. Bueno, ahora voy a pasar a desarrollar algunos. Bueno, como plan para la dirección del proyecto, algunos ejemplos que pueden ser de entrada son un plan de gestión de cronograma, que básicamente planificar la gestión de cronograma implica definir las políticas, digamos, para elaborar y gestionar el cronograma, y los temas relacionados a la gestión de cambios. Y bueno, la línea base del alcance, que son el resultado de la planificación inicial, y sirven como punto de orientación para medir el avance del proyecto, digamos. Y bueno, los documentos del proyecto tenemos como ejemplos atributos de las actividades, listas de actividades, tenemos registro de lecciones aprendidas, lista de hitos, asignaciones del equipo del proyecto, estructura de desglose de recursos, que incluye una estructura jerárquica de los recursos identificados por categoría y tipo de recurso. Tenemos calendario de recursos, es el tipo de recursos humanos, la disponibilidad y capacidad, requisitos de recursos, registro de riesgos y que proporciona una lista de riesgos a la planificación de la respuesta a los riesgos. Y bueno, y después, como factores ambientales de la empresa se cuentan la base de datos de estimaciones de duración y otros datos de referencia. Tenemos también métricas de productividad, información comercial publicada, ubicación de los miembros del equipo. Y por último, bueno, en este caso, como activos de los procesos de la organización, se cuenta la información histórica relativa a la duración, calendarios del proyecto, metodología de planificación y las lecciones aprendidas. Ahora las dejo con mi compañera que va a seguir con las herramientas y técnicas. Hola, buenas noches. Yo voy a hablar sobre las herramientas y técnicas para la estimación de la duración de una actividad. La primera que tenemos es el juicio de expertos, que son miembros del equipo o expertos con experiencia en proyectos similares que van a aportar información sobre el estimado de la duración. Utilizan la información histórica de otros proyectos, obviamente que tengan similitudes, y van a poder estimar así la duración o las duraciones máximas que se recomiendan para un proyecto. También van a poder determinar si conviene combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. Después está la estimación análoga, que se utiliza para poder estimar la duración o el costo de una actividad o proyecto con los datos de otros proyectos similares anteriores. Por ejemplo, la duración, el presupuesto, el tamaño, la carga y la complejidad. Este método de estimación es el valor bruto y se va a ir ajustando obviamente según la complejidad del proyecto en sí. Generalmente se va a utilizar cuando hay escasa información y esto hace que sea por ahí menos exacto, pero como beneficios tiene que es menos costoso y utiliza menos tiempos en comparación a otras técnicas. Esta herramienta se puede utilizar en la totalidad del proyecto o el mismo se puede fraccionar y utilizarse en algunas partes, o además lo puedo combinar con otros métodos de estimación. Ahora sí, la siguiente. Después está la estimación paramétrica, que utiliza un algoritmo para poder calcular el costo, el presupuesto y la duración sobre los datos históricos y parámetros del proyecto mediante relaciones estadísticas. Se puede determinar cualitativamente la duración de la actividad obteniendo un gran nivel de exactitud, dependiendo de la sofisticación y de los datos que utiliza el modelo. Y como igual que el anterior, también se puede aplicar en la totalidad del proyecto o en partes del mismo y se puede combinar con otros métodos de estimación. La que sigue. Después está la estimación por 3 valores, que acá se agrega la incertidumbre y el riesgo para poder calcular esta estimación de la duración, y se utiliza la técnica de revisión y evaluación de programas, o sea, PERT. PERT utiliza 3 estimaciones.
la más probable, la optimista y la pesimista. La más probable está basada en la duración de la actividad según los recursos que le van a ser asignados, la productividad y las dependencias de otros participantes e interrupciones. Después, la optimista va a estimar la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario posible, y la pesimista va a estimar la duración en base a los peores escenarios posibles para esa actividad. Estas tres estimaciones van a dar lugar a la duración esperada. En la siguiente hoja, donde se va a calcular en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones anteriores. Utilizan la distribución triangular y la distribución beta, que es la técnica de PERT tradicional. Y esta técnica proporciona una duración esperada y va a despejar el grado de incertidumbre sobre la duración esperada. Después está la estimación ascendente, que como su nombre lo indica es una estimación de abajo hacia arriba, y lo que se hace es dividir la actividad en menores componentes que obviamente van a ser más fáciles de estimar, y después se suman todos estos y se obtiene la duración total de la actividad. Después tenemos el análisis de datos, que se va a dividir en análisis de alternativas y análisis de reserva. Análisis de alternativas, como el nombre lo indica, voy a analizar todas las alternativas que tengo para esa actividad. Por ejemplo, la cantidad óptima para cada actividad, las competencias, las habilidades de cada recurso, con qué técnica se puede comprimir la duración de una actividad, cómo afecta la duración de una actividad, el costo, el riesgo, etc. Después, análisis de reserva es poder tener reservas de tiempo, de contingencias de riesgos conocidos o desconocidos. Los conocidos, por ejemplo, es cuando un miembro del equipo falta, se enferma, entonces eso yo ya lo tengo en cuenta previamente. Y un riesgo desconocido puede ser, por ejemplo, la pandemia hoy en día. Entonces, con estas reservas yo voy a poder tener en cuenta la incertidumbre del cronograma, y estas se denominan reservas de tiempo, colchones o buffer. Y las reservas para contingencias se componen de la duración estimada y se le asignan los riesgos identificados y asumidos por la organización. Y obviamente, si yo tengo en cuenta estos riesgos, yo tengo que tener respuestas de contingencia o mitigación en caso de que estos aparezcan. Y no se incluyen en la línea de base del cronograma, sino que forman parte de los requisitos generales de la duración del proyecto. La que sigue. En la toma de decisiones, este es un enfoque más bien grupal, donde se va a obtener información adicional y se van a obtener estimaciones mucho más precisas. Por ejemplo, mediante la tormenta de ideas. Se va a incrementar obviamente el compromiso con la consecución de los resultados estimados. La que sigue. Y por último voy a hablar de las salidas para la duración de una actividad. Son tres. La primera son las estimaciones de la duración de la actividad, donde es una valoración cuantitativa de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitan para completar una actividad. Es decir, una semana, 2 semanas, 10 días. No incluyen los retrasos mencionados anteriormente, y estas estimaciones pueden incluir alguna indicación de rango de resultados posibles. Después está la base de las estimaciones, que son la documentación que respalda las duraciones estimadas para cada actividad, como por ejemplo los supuestos, las restricciones, escenarios, nivel de confianza, riesgos, etc. Y por último, la última hoja, la actualización de los documentos del proyecto. Son los documentos que se deben actualizar. Estos son los atributos de las actividades, registro de supuestos, es decir, los que se utilizaron en la estimación de la duración de las actividades, los niveles de habilidad, disponibilidad y la base de estimaciones para las duraciones, y por último el registro de lecciones aprendidas. Gracias. Muy bien, chicos, también. La verdad que los dos grupos muy bien. El 6, el primero y el 5. Los felicito a los dos. Gracias. ¿Alguien alguna pregunta, algún comentario? Antes de seguir por ahí.
¿Nadie? Muy bien, dicho. Bueno, por la guía de trabajo práctico, hoy era la primera fecha de vencimiento de cronograma. La idea sería, bueno, entre hoy y mañana tratar de cerrar la parte teórica y la parte práctica, si ustedes ya se pueden poner bien con esto. Antes de ver el último proceso, quería poder recalcar algunas cosas. Comparto. Lo tenía abierto, ¿dónde se me fue? Acá está. Recuerden siempre los gráficos para guiarse. Ya habíamos visto lo del alcance. Y hoy se empezó a ver esto, el 6.2, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar los recursos de la actividad y estimar la duración de las actividades fue el último proceso que comentaron los chicos del grupo 5. Pero todo parte de la EDT, de la estructura de desglose de trabajo. ¿Se acuerdan esa estructura de árbol jerárquico en forma así de árbol o en forma de texto indentado? Las hojas o los nodos de ese árbol son los paquetes de trabajo. Entonces ustedes van a ir tomando cada uno de esos paquetes de trabajo y si es necesario lo van a ir desglosando en partes más chicas. Esas partes más chicas son casualmente las actividades. También lo pueden encontrar con el nombre de tareas. Tareas o actividades son sinónimos, es exactamente lo mismo. Habíamos comentado, un ejemplo simple de un paquete de trabajo puede ser, no sé, el ABM de alumnos, y al desglosarlo, cada una de esas actividades o tareas puede ser el alta del alumno, la consulta del alumno, la baja del alumno, la modificación, es decir, lo desgloso en partes más chicas. Secuenciar es bien como explicaron los chicos, decir, por ejemplo, bueno, cuando termino una actividad puedo empezar a hacer otra. Ahí comentaron los conectores que había, el más usado es cuando una termina, empieza la otra, pero puede estar también que dos o más actividades deben terminar en forma simultánea, o dos o más actividades deben comenzar en forma simultánea, o bien cuando uno empieza, otra termina. Esa es la menos usada, en ese caso lo doy vuelta y uso la tradicional que sería cuando uno finaliza, empieza la otra. De esa manera ustedes van a ir armando un diagrama de red, como comentaron los chicos. Se usan dos diagramas. En la parte teórica está el que se llama la actividad en el nodo, o si no la actividad en la flecha, el que los conecta a las actividades. El de mayor uso es la actividad en el nodo, donde en el nodo, que puede tener una forma de un círculo, de un cuadrado o de un rectángulo, ahí lleva el nombre de la actividad, la duración de la misma, ¿no? Y por ahí la predecesora, de quién depende esa actividad, que puede depender de una o de más actividades. Si no depende de ninguna, esa va a ser una actividad inicial, la que va a iniciar la planificación de mi proyecto. Puede ser una actividad inicial o varias en ese caso. Mencionaron también los adelantos y los atrasos en ese proceso, el de secuenciarlo. El PMU lo pone ahí, pero básicamente se va a ver ahora en el desarrollar el cronograma, que es cuando uno ya finaliza el cronograma con los miembros del equipo y se lo mostramos al inmediato superior, 99% de las veces le va a parecer mucho tiempo el proyecto y vamos a tener que acortarlo. Una de esas técnicas de acortar el proyecto es casualmente con los adelantos, no tratar de adelantar tareas. Ahí bien los chicos lo dijeron, bueno, no espero a que finalice una actividad para empezar la siguiente, sino que a medida que, bueno, sé, por la mitad o el 75% de esa actividad, ya comienzo la actividad siguiente. Entonces, de esa manera me puedo ir recuperando tiempo en mi proyecto. Retrasos es medio difícil, es medio raro que yo tenga que retrasar una actividad. Es medio raro, estaría por ahí dilatando tiempos en mi proyecto. Estimar los recursos
Esto aparece separado del área de conocimiento de cronograma, la versión 6 del PMBOK, hasta la versión 5 estaba dentro de esa área de conocimiento. Ahora lo sacó el PMI y lo puso en el área de conocimiento de recursos. Es estimar los recursos de la actividad, habla tanto de las personas como de los recursos físicos. Entonces yo puedo decir, el alta del alumno lo va a hacer Juan, pero puede ser que necesite algún recurso físico, una licencia de software, un equipamiento, etcétera, etcétera. La consulta del alumno la va a hacer Ana, la modificación fulano, etcétera. O Juan y Ana puede ser que hagan 2 personas la misma actividad. Entonces, esto también depende de ese diagrama de red que yo armé, que si yo cuento con varios recursos, yo puedo hacer varias actividades en simultáneo. Piensen que todo esto está dentro de la planificación, todavía no empecé a hacer nada, ¿no? De la ejecución no hago nada, estoy planificando. O sea que yo puedo seguir jugando con ese diagrama de red, dependiendo de los recursos que yo tenga, yo puedo hacer varias tareas en simultáneo. Lo que es un desarrollo de software, yo puedo hacer, si tengo muchos recursos humanos, un montón de actividades en paralelo. Pero cosa que no pasa en otro rubro. En la construcción de una casa, por ejemplo, yo no puedo poner el techo hasta que no tenga las columnas y las paredes. Entonces ahí yo puedo contar con cientos de personas, pero esa actividad no la puedo hacer hasta que no pase eso. En cambio, nosotros podemos ir haciendo en simultáneo desde el módulo de login de una aplicación hasta los estadísticos. Podemos hacer todo en simultáneo si tenemos muchas personas trabajando. Es fundamental hacer foco ahí porque esa va a ser la base para la estimación de tiempo. No es lo mismo que una actividad lo haga una sola persona que lo hagan 2. Entonces 2 personas van a trabajar más rápido que una persona. Y también puntualmente esa actividad 9.2 me va a ser la base para el área de conocimiento que sigue después, que es los costos. Porque ahí yo ya voy a saber qué es lo que hay que hacer, quién o quiénes lo van a hacer en personas, y además qué recurso físico necesito. Todo eso pasado a dinero me va a dar después el proceso 7.2, estimar los costos. Así que tengan en cuenta eso. Mencionaron así muy por arriba una estructura de desglose de recursos, así como está la EDT, ustedes pueden armar la EDR, una estructura de desglose de recursos. Entonces decir, bueno, recursos humanos que tengo, analistas, fulano y mengano, programadores, senior, tal y tal, semisenior, tal y tal, senior, etc. Y el recursos que tengo, ¿no? Recursos tecnológicos, equipamiento, en software, etc. Es fundamental tener armado eso. Y si lo tengo en este momento o si lo necesito adquirir más adelante. También es importante eso después cuando se vean procesos del área de conocimiento de adquisiciones. Entonces yo puedo decir que digo ahora, bueno, para esta actividad voy a necesitar un servidor, pero no lo tengo ahora, lo voy a necesitar. O sea que es importante también saber eso, si ese recurso físico o humano lo tengo o no. Y ya sabiendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Con la actividad, quién o quiénes lo van a hacer, viene la parte más difícil, que es la de estimar la duración de las actividades. Es la parte más difícil. Por más experiencia que uno tenga, siempre es muy difícil hacer una estimación en tiempos. El proceso 6.1 de planificar la gestión del cronograma, ahí mencionaban ciertos tips, entre ellos, por ejemplo, la unidad de tiempo que yo voy a usar. Para nuestra profesión puedo usar horas, días, semanas o una semana. Ya más de eso no se justifica porque si a una actividad le pongo mucho tiempo, 2 o más semanas, por ahí me conviene esa actividad todavía desglosarla en partes más chicas. Entonces no se justifica por una actividad tanto tiempo. Ahora si fuese otra profesión, ahí sí pueden ser semanas, no sé, como el armado del encofrado para un puente, eso puede llevar mucho tiempo. Entonces dependiendo de la profesión, si uno ve que la estimación de tiempo me da un número muy alto, me conviene dividirlo en partes más chicas todavía. Antes de hablar de las técnicas que mencionaron los chicos, recuerden que siempre es conveniente hacerlo varias personas. Si pueden participar todos los miembros del equipo, mejor, en esta área de conocimiento de tiempos. Las técnicas de estimación de costos son las mismas, pero ahí no es aconsejable que participen todos los miembros del equipo porque ahí están hablando de
información sensible, sobre todo cuando tengan que poner, bueno, qué salario mensual tiene un analista junior, un programador junior, por ejemplo. Entonces, se van a tirar valores. Yo soy programador junior, yo veo que están tirando como valor 40.000 pesos y yo por adentro digo, pero a mí me están pagando 30. ¿Por qué están diciendo 40? Entonces, eso después lo vamos a hablar mejor cuando veamos costos. Pero acá en tiempo es importante que participen todos, por eso mencionaban de técnicas grupales, que participen todos. Gente con experiencia y gente sin experiencia. El que tenga experiencia va a poder opinar y el que no va a aprender. Y ahí es importante destacar dos cosas. Si entre los miembros del equipo hay afinidad, hay confianza al momento de hablar, de emitir opinión, la mejor técnica es la de tormenta de ideas, que se hace a viva voz, levanta la mano, opinan. A mí me parece que el alta de alumnos la podemos llegar a hacer en 2 días, otro dirá no, pero un día, porque ya hicimos un proyecto anterior, fue de proveedores, y el alta de proveedores son datos similares, podemos reutilizar código, entonces 2 días, un día, bueno, se puede armar una discusión. Pero si ustedes detectan que dentro de los miembros del equipo hay personal nuevo, personas introvertidas, por ahí que son tímidas para emitir opinión, ahí ya no conviene usar la tormenta de ideas, ahí ya conviene usar el método Delphi. Es exactamente igual, explicar qué es lo que hay que hacer el alta de alumnos, donde tienen todos estos campos para ingresar datos, estos otros campos los tienen que seleccionar de listas desplegables, bla, 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 se comentan todos los campos, cuando se aceptan hay que validar tales campos, estos datos no pueden estar en blanco, etcétera, y se guardarán estos datos en tal tabla, estos otros en tal tabla, etcétera. En la de tormenta de ideas se empieza a explicar a viva voz, hasta que de conformidad se converge en un número, es decir, bueno, pongamos 2 días. También se puede poner un rango, no hace falta poner un valor fijo, se puede poner un rango, puede poner entre 1 y 2 días. En cambio, en la técnica Delphi, esto recuerden que está bien explicado cuando vimos el alcance, la técnica Delphi, una vez que se explica, el líder de proyecto reparte unos papelitos en blanco a cada uno de los miembros del equipo y cada uno de ellos pone el valor que ellos creen. Es anónimo. El líder de proyecto recopila esos papeles y los anota en una pizarra los valores puestos. Entonces vamos a suponer que no sé, pusieron 2, 4, otro 2, un 6, un 10, un 14, otro 10. Bueno, el líder de proyecto le dice, vean esos valores, me voy a tomar un café y vengo. En 5 minutos vengo. Entonces, el que puso 2 y 4 va a ver que otros compañeros, nadie sabe a quiénes pertenecen esos otros datos, pero van a ver que otros compañeros pusieron 10, 14, 12. Entonces va a decir, bueno, capaz que lo mío fue demasiado poco, ¿por qué hay tantos valores altos? Y lo mismo al revés, los que pusieron valores altos van a decir, ¿por qué varios pusieron 2 y 4? Vuelve el líder de proyecto, vuelve a repartir otra vez papelitos, de forma anónima, vuelve a anotar en el pizarrón. Entonces, por lo general, no siempre pasa, pero por lo general, los que pusieron bajos valores tienden a subir en la segunda iteración y los que pusieron valores altos tienden a bajar. Entonces, capaz que en la segunda pasada aparece 6, 8, 10, 7. Bueno, si es necesario, una tercera vuelta, todas las vueltas que el líder sea, lo decida, o bien con esos valores directamente tomar un promedio. Sí, Ariel. Sergio, ¿sería conveniente que los que pusieron menor puntaje y los que pusieron mayor puntaje? Hay un micrófono abierto, no hace mucho ruido. No sé quién tiene el micrófono abierto. A ver, ahí vamos. Sí, no. Ahí está Roxana, para eso se escucha. No sé si se escucha, Ariel, o si está haciendo ruido, ¿puede ser? Sí, me impactó mal. ¿Hay otra gente ahí o tenés algo prendido, tele? Igual mi amiga docente, la que le pusieron ya la AstraZeneca, que también no le pasó nada, dijo que anoche tuvo fiebre y que hoy se sentía decaída. Sí, era tu micrófono, Ariel.
Fíjate ahí, habilita el micrófono y no sé si pueden hacer silencio, así preguntar lo que me querías preguntar. Ahí estamos mejor. Ahí está, sí. Bien, joya. Bueno, no, te quería preguntar, Sergio, ¿no sería conveniente que quizás los que ponen los valores más bajos y los que ponen los valores más altos puedan explicar sus motivos, en cosa de que haya una retroalimentación y que todos entiendan el punto de vista de, al menos de los extremos, como para poder en una segunda iteración tener capaz un resultado un poco más entendido por todos? Exacto, sí. Muy buena pregunta. Yo justo estaba terminando de cerrar el método Delphi, pero como es anónimo, ahí no se puede preguntar, pero en la tormenta de ideas sí, ¿no? Si yo veo que los miembros de mi equipo empiezan a tirar valores, es como decís vos, pregunto solamente a los extremos, si todos me tiran, no sé, 4, 6, 8, 4, 6, 8, y uno me dice 2 y otro me dice 15, bueno, explícame vos por qué a vos te parece 2 y explícame vos por qué te parece 15. Entonces ahí sí cada uno emite opinión. Muy buena pregunta. Eso solamente sirve para la tormenta de ideas. Y después, en base a eso, que también lo mencionaron los chicos, por cada estimación, una vez que se ponen de acuerdo, tienen que dejar asentado, los chicos lo mencionaron como la base de las estimaciones. Para cada actividad, no sé, determinan 2 días, bueno, ¿en qué se basaron para poner 2 días? ¿Por qué nos pusimos de acuerdo y todos pusimos 2 días? Por tal y tal motivo, reutilizamos código, o lo hace fulano, que está canchero, etc. No importa, tiene que estar la base de por qué se tomó esos días. ¿Por qué? Porque cuando empiece la ejecución, el líder de proyecto va a ir comparando la planificación, en este caso, además de todo el alcance, el cronograma en mano con lo que realmente se está haciendo. Entonces, bueno, hoy se tenía que haber terminado la actividad número X, que habían puesto en la estimación 4 días. Entonces, me reúno con los miembros del equipo y chicos, hoy termina la actividad 4, ¿no? No, jefe, venimos muy mal, nos va a llevar 2 o 3 días más. Entonces, bueno, antes de retarlos, voy a ver la base de las estimaciones. Pero acá habíamos puesto tal y tal cosa. ¿En qué se falló? Sirve más que para un tirón de orejas, sirve más que nada para ir perfeccionando esto, ¿no? Bueno, si en aquel entonces pusimos tal cosa, bueno, para el próximo proyecto o la próxima estimación en un proyecto nuevo, no cometer esos errores. Por ahí el PMI lo llama todo eso la parte de lecciones aprendidas. Que por lo general el documento se termina a la finalización del proyecto, pero se pueden ir agregando información a medida que avanzo en el proyecto. Cada vez que tengo un error y le encuentro una solución, voy actualizando ese documento. Sea cual sea la técnica grupal, ustedes pueden usar cualquier técnica de estimación que mencionaron los chicos. Puede ser para todo el proyecto, puede ser para un módulo, puede ser para un paquete de trabajo, puede ser para una actividad. Puedo decir, la técnica analógica es comparando, ¿no?, con un proyecto en la historia. Entonces podemos decir, vean, ¿cuánto nos llevó a hacer el ABM de proveedores? Y nos llevó 4 días. Bueno, pongamos todo el ABM de alumnos 4 días también. Entonces, en forma de analogía, un paquete de trabajo de un proyecto histórico, con el proyecto oral le pongo 4 horas. Es una técnica de estimación rápida porque yo, por comparación, pongo. Pero puede ser que no sea precisa, ¿no? Siempre lo más preciso ahí es ir de lo más pequeño, de lo más chiquito, hacia arriba, ¿no? Las técnicas ascendentes. La paramétrica en nuestra profesión no se usa, el PMI lo menciona, tampoco menciona muchas técnicas que usamos nosotros, como Planning Poker o puntos de función. La paramétrica es decir, bueno, no sé, si una persona por día levanta una pared de 3 por 3 metros, bueno, una pared que hay que hacer de 3 por 9, ¿cuántos días le va a llevar? Bueno, por la regla de 3 simple le va a llevar 3 días. Entonces esa sería la paramétrica. Después mencionaron la técnica PERT, o la de 3 valores. Esa técnica es cuando hay 3
escenarios posibles, no son 3 estimaciones, son 3 escenarios posibles. Que lo mismo puede pasar para una actividad, un paquete de trabajo o un módulo. Ahí entró Patricia. Entonces, cuando ustedes determinan con los miembros del equipo que una actividad puede tener 3 escenarios posibles, que bien como los nombres lo dicen, el escenario más probable, el escenario optimista y el escenario pesimista. Entonces ustedes determinan, bueno, esta actividad de manera normal la podemos hacer en 4 días. Ahora bien, el escenario optimista, si no llegase a pasar tal y tal y tal cosa, lo podemos hacer en 2 días. Pero si esas cosas pasan, el escenario pesimista sería 6 días, por ejemplo. Tendría 2 el optimista, 4 el más probable y 6 el pesimista. El valor estimado para esa actividad sería usar una de esas 2 fórmulas que mencionaron los chicos. La distribución triangular es simplemente un promedio. Sumo las 3 y la divido por 3. El promedio de 2, 4, 6 me va a dar 4. Ese sería el valor. La que más se usa es la otra fórmula, es la distribución beta, que le doy más peso a la más probable. A la más probable la multiplico por 4, sumo las otras 2 y divido todo por 6. Esa es la que más se usa, ¿no? Sería 4 por 4, 16, más 2, 18, más 6, 24, dividido 6, justo en este caso me da exactamente igual, ¿no? Me da 4. Pero esa es la que más se usa, la más probable. Después sobre ese punto en particular hay algo que después le quiero comentar, pero por ahí quiero cerrar las técnicas de estimación. Nuestra profesión usamos Planning Poker, seguramente varios de ustedes ya lo están usando en sus respectivas empresas. Los que no la conocen, de póker no tiene nada. Acá lo tengo en forma de cartas, no sé si se la alcanzan a ver, me la regalaron hace un montón de tiempo, me la regaló la gente del MOOC, el grupo de usuarios de Microsoft hace un montón. Creo que se consiguen por Mercado Libre, pero lo más fácil es descargarse la aplicación, por acá la tenía abierta. Esta aplicación se llama Scrum Time, no sé si la alcanzan a ver ahí, a ver si el brillo de mi cámara... Bueno, más o menos ahí, a ver. Ahí, bueno. Son valores 0, medio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, infinito, signo de pregunta y una taza de café. Estos valores siguen la serie de Fibonacci en varias de esas cartas, que significa que es un número igual a la suma de los 2 anteriores. Entonces, por ejemplo, tengo el 1, 2, el 3, que es la suma del 1 al 2, el 5, la suma del 3 y el 2, hasta llegar al 13, y después empiezan con números redondos, 20, 40, 100, infinito, signo de pregunta y la taza de café. Entonces, yo puedo usar Planning Poker en tormenta de ideas, sí, el líder del proyecto explica qué es lo que hay que hacer, y cuando dice, bueno, ¿qué le parece a ustedes para hacer? Yo digo, para mí en 2 días es sencillo, marco el 2 y muestro la carta del 2. No sé si se alcanza a ver, no sé por qué tanto brillo tiene acá la luz de mi cámara. Ahí está. Muestro el 2, etc. El tema es, si para mí llega a demandar, vamos a suponer, 6 días. El 6 no lo tengo, entonces me la tengo que jugar por el 5 o por el 8. O lo que es peor, para números más grandes, no sé, digo 10, tampoco tengo el 10, tengo el 8 y el 13. Entonces, ya no puedo decir un valor cualquiera, tengo que decir un valor que tengo dentro de estas cartas. Si me parece mucho tiempo, lo mismo que les comenté hoy, si alguien pone 20, 40 o 100, estamos hablando de días, lo más conveniente sería desglosar todavía eso en partes más chicas. El infinito ni hablar, significa que si alguien pone infinito, que es imposible calcularlo. Signo de pregunta es, me quedan dudas, quiero preguntar algo, y la que a mí más me encanta es la taza de café, ¿no? Porque eso significa que estamos aburridos de hacer tantas estimaciones, pedirle un break al líder de proyecto. Entonces se puede usar esta como una simplificación de que cualquiera tire cualquier valor.
¿no? Eso queda a gusto de cada uno. La otra que se usa en nuestra profesión es la de puntos de función o por funcionalidades. Lo que tiene de ventajoso es que ya hay valores prefijados de unidades de tiempo y que se va mejorando de proyecto en proyecto. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo nuestro primer proyecto, podemos armar una tabla inicial, vamos a suponer que no la copiamos de la web de ningún lado, entonces decimos, bueno, una funcionalidad sencilla le podemos poner como unidad 4 horas. Que un programador semiseño la hace en 4 horas. Una funcionalidad de mediana complejidad, 2 días, siempre el mismo rol de persona, y una funcionalidad compleja, 5 días, por decir algo, ¿no? Después se pueden usar categorías intermedias, entre sencilla y mediana, entre mediana y compleja. Uno puede poner 5 categorías con 5 valores de unidades, 7, 20 categorías, la que uno quiera. Y también hacerla más compleja, por ejemplo, bueno, un semiseñor la hace en 4 días, un junior la hará en 6, un senior capaz que la hace en 2 días. Entonces lo que se discute cuando el líder de proyecto explica qué es lo que hay que hacer el alta de alumnos con estos campos, bla, 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 lo que se discute es el grado de complejidad de esa funcionalidad. Entonces nos ponemos de acuerdo, bueno, estamos de acuerdo que es un grado de complejidad entre sencilla y semi-compleja. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ver la tabla. ¿Qué valor le pusimos a esa tabla? 2 días, listo, 2 días, cerramos. Por eso les digo que se va mejorando entre proyecto a proyecto, porque después cuando ustedes comparan la ejecución, ahí van corrigiendo. Bueno, al final, la mayoría que le pusimos dentro de la categoría semi-compleja no son 2 días, la mayoría nos llevó 3 días. Entonces vamos corrigiendo ese valor, de manera que para el próximo proyecto cambia ese valor. Así a grandes rasgos, ahí cerraría lo que serían las estimaciones. No sé si hay una pregunta acá, alguna duda. Yo tengo una duda de cuando la clase pasada, cuando lo explicaron entre Rubén y Martín, Martín dijo, bueno, que tengamos en cuenta en el diagrama Gantt en las tareas resúmenes y las sangrías. Con tareas resumen, ya entendí a lo que se refería, pero con las sangrías no entendía ahí. ¿No? Bueno, la sangría tendría que abrirles ahora la herramienta Project. La sangría sería indentar las actividades hacia la derecha. Es como que le quedaría la EDT en forma de texto. Ustedes la tienen indentado, ¿no? Por ejemplo, el proyecto indentado a la izquierda, todo lo que está en la primera línea de la EDT sería una indentación a la derecha. Cada una de esas opciones, cada uno de esos módulos, todas las opciones, otra indentación a la derecha. Entonces, eso sería un poco la sangría que tiene la... Okay. Sergio, si querés, yo lo tengo abierto al Project para mostrárselo, lo de la sangría. Sí, ahora llegamos. Quería cerrar la teoría antes de llegar a eso. Ahora cerramos la teoría y vemos. En la técnica PER, la estimación de 3 valores, en la parte práctica, en la parte teórica está explicado el diagrama de Gantt con las desviaciones estándar, ¿no? Y acá uno le puede decir, bueno, todo lo que vi en probabilidad estadística, ¿en qué lo puedo llegar a usar? O no lo puedo llegar a usar casualmente en esto. Esta sería una campana de Gauss, donde, no sé si se acuerdan, en probabilidad estadística, para yo calcular la superficie cuadrada de esta campana de Gauss, tenía que ir jugando con las desviaciones estándar. Con una desviación estándar yo tengo como superficie de la campana un 68,27%. Con 2 desviaciones estándar el 95,45%. Y así hasta llegar a 6 desviaciones estándar, donde ya llego prácticamente a toda la superficie de la campana de Gauss. Esto se llama Six Sigma y se utiliza mucho en lo que es calidad. Por ahí han oído hablar que grandes empresas con renombre usan en controles de calidad el Six Sigma. Es decir, que los productos ya salen al mercado prácticamente con el 100% de calidad.
Para nuestra profesión y sobre todo en la estimación de tiempos, si nosotros llegásemos a estimar dentro de 2 desviaciones estándar, un 95, casi medio por ciento, somos Gardel, Messi, Maradona, todos juntos. Ya somos Gardel, que nuestras estimaciones estén en ese orden, estaría bárbaro. Ahora, si uno está hablando de 2 desviaciones estándar, por ejemplo, para la fabricación de medicación, ahí no, ya de 100 personas estamos mandando a nueva vida a 4,5, ¿no? Entonces ahí no convendría. Acá hay un ejemplo muy sencillo, sin hacerles perder mucho tiempo, pero sería importante que lo vean. Acá hay un ejemplo simple de decir, bueno, en 3 escenarios, recuerden que la técnica PER son 3 escenarios, el escenario optimista, vamos a suponer, no sé si acá dice la unidad, no dice, vamos a suponer que son horas, el escenario optimista, 20 horas, el escenario pesimista, 35 horas, y el escenario más probable, 25 horas. Se lo pongo por ahí más grande, así lo pueden ver mejor, vamos a poner el puntero láser. El optimista 20 horas, el pesimista 35 y el más probable 25. Entonces, usando la distribución beta, que es darle 4 veces más peso a la más probable, 4 por 25, más la optimista 20, más la pesimista 35, todo dividido 6, me da 25,8333, ¿no? Redondeamos en 26. Este sería la estimación esperada para esa actividad. Simplemente sería en la herramienta Project ponerle 26. Pero bien, si yo quiero tener un grado de certeza del 95,45%, tengo que llegar a 2 desviaciones estándar. La desviación estándar es el pesimista menos el optimista dividido 6. 30 menos 20 dividido 6 me da 2,5. Una desviación estándar sería más menos 2,5, es decir, a 26 más menos 2,5 me daría entre 23,5 y 28,5. Y 2 desviaciones estándar sería más menos 2 veces esto, más menos 5, o sea, entre 21 y 31. Ojo, una cosa es la superficie cuadrada de la campana de Gauss y otra cosa es jugar con las estimaciones. Yo para decir que para tener una certeza de que mi estimación estaría dentro de un 95,45, para ser exacto, de certeza, esa actividad la voy a terminar entre 21 horas y 31 horas. Para decir eso, tengo que partir de la base que cuento con miembros de mi equipo con experiencia en estimación de tiempo y comprobable. ¿Cómo la compruebo? Bueno, que durante la ejecución muchas las aciertan y otras terminan ahí. Es imposible que todo lo que se estime se termine siempre en esa cantidad de unidad de tiempo. Es imposible. Siempre algunas terminaron un día antes, van a ser las menos, la mayoría se van a pasar un día, 2, algunas terminan justo. Es imposible, pero bueno, si ustedes saben, ven que tienen un alto porcentaje, que los miembros de su equipo aciertan o andan ahí bastante acertados, ahí sí pueden tomar esa base. Si no, simplemente esto lo descartan, no lo usan para nada. Esto es lo que les quería terminar de este PowerPoint. El último, vamos a ir a la parte más concreta, el de armar el cronograma. Cualquier pregunta, chicos, me interrumpen, ¿no es cierto? Tienen que voy cerrando las ventanas, si no se me va todo. El otro es el armado del cronograma, donde lo tengo compartir. Aquí, desarrollar el cronograma. Vamos simplemente a las técnicas y herramientas. Sería un poco repasar, los que nunca usaron una herramienta de Project, la parte de teoría, cómo se hace. Una es el análisis de red. Ya tengo el diagrama de red armado y empiezo a jugar, ¿no? Con el clásico, ¿qué pasa si? Vamos a poner de vuelta el puntero láser. ¿Qué pasa si empiezo a jugar, ¿no? ¿Qué pasa si esta actividad la hago antes, la hago después, cambio los recursos, etcétera? Pero la otra es
determinar la ruta o camino crítico. Son sinónimos de lo mismo. Cuando uno habla de ruta o camino crítico, se está hablando de lo mismo. ¿Qué es siempre el camino de mayor duración? En un diagrama de red siempre hay como mínimo un camino o ruta crítica, como mínimo uno, puede haber más de uno. ¿Cómo se calcula? Bueno, teniendo en el nodo la actividad, yo tengo que calcular la fecha de comienzo temprano, la fecha de comienzo tardía, fecha de finalización temprana y fecha de finalización tardía. Acá están los conectores que comentaron hoy los chicos. Vamos a ver un ejemplo. Acá hay un conjunto de tareas, A hasta la H, lo que dura cada uno y cuáles son las predecesoras o de quién dependen. La A y la B, que no dependen de nadie, son las tareas iniciales del proyecto. Recuerden que son tareas o actividades exactamente lo mismo. En base a esto se arma el diagrama de red. A y B son las iniciales, C depende de A, H depende de G y D, E depende de F, y así con cada una de ellas. En base a esta tabla también lo primero que se hace es recorrer el diagrama de red primeramente de izquierda a derecha y si es necesario de arriba hacia abajo. Entonces de izquierda a derecha, A dura 7, empieza 0 y 7. La fecha de inicio temprano y fecha de finalización temprana. C dura 6, pero va a empezar cuando termina A, es decir, día 7 más 6, 13. G dura 3, el día 13 que termina C, más 3, 16. Acá me detengo y voy por el camino de abajo. B dura 3, de 0 a 3. D dura 3, de 3 a 6. F dura 2, de 3 a 5. E depende de estas dos. Cuando terminan estas dos, empieza recién E. Tiene que esperar a la de mayor duración, 6, más 3, 9. Y H, que depende de estas dos, tiene que esperar a la que termine en mayor duración, 16, más 2, 18. Esto ya me está determinando lo que duraría mi proyecto. Vamos a suponer que son días, duraría 18 días. Ahora lo que tengo que hacer es recorrer este diagrama de red al revés, de derecha a izquierda y si es necesario de arriba hacia abajo. Empiezo por H, la actividad H, replico abajo la fecha de finalización tardía, 18 menos 2, la fecha de inicio tardía, 16. Voy al de arriba, replico 16, menos 3, 13, paso a C, replico el 13, menos 6, 7, voy a A, replico el 7, menos 7, 0. Voy acá abajo, replico el 16 del H, menos 3, 13, voy a cualquiera de estas dos, D, pongo el 13, menos 3, 10, F, 13, menos 2, 11, y en B, a la ida tomaba el de mayor duración, ahora al recorrer al revés, el de menor tiempo, 10, menos 3, 7. Teniendo estos valores, hago las restas entre la fecha de inicio, temprano y tardía, o la fecha de finalización, temprano o tardía. Cualquiera de esas dos restas me va a dar el mismo valor. 0 contra 0, 0, 7 contra 7, 0. Lo mismo acá arriba me va a dar 0, y acá me va a dar estos valores. Esto significa flotación, holgura o stack. Es más conocida como holgura. La holgura de cada actividad. Todas las actividades con holgura 0 están en el camino crítico. O sea que el camino crítico de este diagrama de red es ACGH. Este es el que me determina la ruta o camino crítico y me determina la duración de mi proyecto, 18 días. Los que tienen holgura mayor que 0, tienen holgura, significa que se pueden llegar a demorar. En cambio esta no tiene holgura, no se pueden demorar. Cualquier demora ya hace que mi proyecto se extienda. Vamos a suponer que A termina en el día 8, ya mi proyecto no termina en el día 18, ya A vale 8. Va a terminar el día 19. En cambio B, vamos a suponer que B se demora 4 días, tiene holgura de 7, pero se demora 4 días, ya D ya no tiene holgura de 7, ya va a tener holgura de 3, porque ya se consumieron 4 días de la holgura de B. Y F va a tener 8, y así sucesivamente. Esta es la teoría de cuál es la ruta o camino crítico.
¿Puede haber más de una? Sí, puede haber más de un camino crítico. 0 imposible, no hay. Siempre hay uno o más de uno. En la planificación, las holguras son 0 o mayores que 0. Durante la ejecución puede haber holguras negativas, es decir, si empieza la ejecución, día 1 de trabajo de proyecto. Bueno, chicos, hoy empieza la actividad A y la actividad B. Llegamos al día 7, ¿terminó A? No, no terminó. Llegamos al día 9, ahí terminó A. Bueno, la holgura de A es -2 y replica todas las actividades que siguen. C ya comienza con -2, G con -2, etc. Holguras negativas solamente cuando el proyecto ya comenzó la ejecución. En la planificación siempre la holgura es 0 o mayor que 0. Camino o ruta crítica es el camino siempre más largo. Puede haber más de uno, es con flotación 0 o holgura 0. No necesariamente las actividades que están en ese camino crítico son las más importantes, no necesariamente. Pueden ser que sean, ustedes las consideren como secundarias. Yo tengo que poner el ojo en todas las actividades, que no se demore ninguna, pero tengo que poner doble visión en la del camino crítico. Mejoras en la ruta crítica van a traer mejoras en la duración del proyecto. Si yo pongo más recursos en esas actividades, etcétera, voy a hacer que se acorte ese camino y obviamente va a impactar en la duración de todo el proyecto. Ahora aparece el término de cadena crítica. Usted va a decir que está la ruta, el camino crítico es lo mismo. ¿Qué es la cadena crítica? Bueno, lo mencionaron los chicos, lo mencionaron como análisis de reservas. En realidad son los colchones, los buffers o reservas de contingencia. Entonces ustedes pueden decir, bueno, la actividad A, puede haber un riesgo posible, bueno, la actividad A le ponemos 4 días, y la actividad siguiente es una reserva de contingencia de la actividad A, le ponemos 2 días más, entonces va a depender de A. Entonces quedaría actividad 4 días, reserva de contingencia de A 2 días. Eso significa la cadena crítica, o cuando ya a mi diagrama de red le agregué las reservas de contingencia, en vez de ser un diagrama de red, ya sería todo un diagrama con reserva de contingencia, por eso se llama cadena crítica. Esa es la diferencia que hay. Entonces, cuando arman el cronograma, ya si saben, pueden poner ya algunas reservas de contingencia. Acá habría un diagrama de red, actividad B, reserva de contingencia, actividad G, otro buffer o reserva de contingencia, y a la finalización de todo un proyecto, un buffer de gestión. Se puede llegar a poner eso. Esto lo vamos a dejar para después. Con el clásico escenario de qué pasa si. Adelante, compresión del cronograma. Siempre, pero siempre, el jefe que tengamos le va a aparecer mucho tiempo. Siempre. Jefe, lo hacemos en 100 días, es un montón. Jefe, lo hacemos en 4 días, es un montón. Siempre le va a aparecer un montón. Lo mismo cuando llega el presupuesto. Jefe, calculamos con el equipo que el presupuesto es 1 millón de pesos. Es un montón. Con 10 pesos hacemos todo, jefe. Es un montón. Bueno. Ya lo veremos con los costos. En tiempo, bueno, ¿qué forma tengo de achicar el cronograma? ¿Cómo lo puedo acortar? Bueno, hay 2 técnicas. Una es la intensificación o crashing en inglés, otra es la ejecución rápida o fast tracking. Vamos a ver primero la sencilla, que es la ejecución rápida. La ejecución rápida, vamos a ver acá un ejemplo para hacerlo más rápido, más sencillo, es: no espero que una actividad termine para comenzar la siguiente, sino que antes que termine empiezo a hacer la actividad que sigue. Hay uno de los chicos por ahí lo comentaron como adelantos y atrasos en los adelantos. Pero sería prácticamente esto, no tengo que invertir más dinero, no tengo que poner más personas. Obviamente estas 2 actividades las tienen que hacer personas distintas. Vamos a suponer que Juan y Ana hacen la primera actividad y Roberto y Cecilia hacen la segunda. Entonces, bueno, Roberto y Cecilia no esperan a que Juan y Ana terminen, sino que ya faltando acá en este caso 2 días, ya empiezan a hacer la actividad siguiente. Obvio que voy a ganar tiempo,
pero estoy sumando riesgos. Tengan cuidado, porque si la primera actividad no termina de la forma esperada, si no termina de esa forma, yo todo lo que empecé a hacer, a adelantarme, lo voy a tener que rehacer. Entonces ahí perdí tiempo y lo voy a tener que hacer de vuelta. Pero la técnica más fácil, más sencilla, no requiere invertir en nada. La otra, la intensificación o crashing, significa poner plata en cada actividad. Ustedes ahí tendrían que hacer un análisis. Este sería un ejemplo, un diagrama de red cortito, acá tengo la actividad, la estimación de forma normal, la estimación haciendo crashing o intensificación, el costo de manera normal y el costo intensificando. Intensificado sería poner más personas o que trabajen unas extras, que trabajen los sábados, de domingo, feriados, etc. Obviamente ya tendría, para hacer esta técnica necesito tener valores, es decir, necesito ya ver el área de conocimiento siguiente, la de costo. Vamos a suponer que la tenemos. Entonces la actividad de manera normal, 4 semanas tardamos a un costo de 10.000. Poniendo más plata, poniendo 4.000 pesos más, la puedo reducir a 2 semanas, a la mitad. Entonces por esta actividad sí me convendría, porque si yo tengo en cuenta de la manera normal 4 semanas, 10.000 pesos, estoy pensando de 2.500 pesos por semana. Pero por un valor menor inferior a 2.000 pesos por semana, le estoy reduciendo a la mitad. Esta actividad sí me conviene hacer crashing. Estoy acortando tiempo. La actividad 6, de manera normal, 6 semanas a 30.000 pesos, puedo achicarla una semana, pero tengo que invertir 12.500 pesos una semana. Entonces hago la cuenta simple. Por semana, 6 semanas 30.000, por semana 5.000. Para achicar una semana, en vez de 5.000 ya tengo que poner 12.500. Esta actividad ni loco me conviene invertir porque pierdo dinero. Y así hago el análisis con cada una de las actividades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, no. Venimos bien. Bueno, una vez que ahí tiró el sitio de Planning Poker, Héctor, Ariel está mirando el partido, lo deschavaron. Bueno, una vez que me aprueban el cronograma, que mi jefe me aprueba el cronograma, obviamente tengo que también hablarlo con el cliente, una vez que es aprobado, ahí ya tengo como salida la línea base del cronograma. Significa cronograma aprobado. ¿Sí? Ya teníamos la línea base del alcance, nos pusimos de acuerdo con el cliente, todo lo que se va a hacer, todo lo que no se va a hacer, todo lo que ustedes entregaron a la actividad del alcance. Una vez que aprueban el cronograma, ya es línea base del cronograma. Significa que ya no se puede modificar más. La única modificación que puede haber es por 2 motivos. Un motivo es si el cliente me pide, no está compartiendo, ya cerré eso. Si el cliente me pide algo nuevo, bueno, yo tengo que analizarlo con un miembro de mi equipo, si eso lo podemos hacer, si lo podemos hacer, en qué tiempo lo podríamos hacer, y qué costo. Si el cliente acepta, bueno, se incorporaría eso que me está pidiendo al alcance, tendría una línea de base de alcance modificada, depende de la prioridad de eso, en alguna parte del cronograma lo voy a tener que poner, estaría modificando el cronograma, se aceptaría de vuelta y ya tendría una segunda línea base del cronograma, y lo mismo se metería en los costos. En el contrato se agregaría una adenda a ese contrato, porque ya se firmó, y esa adenda tendría la funcionalidad nueva, en cuánto tiempo llevaría, qué dinero extra le saldría al cliente, etcétera, etcétera. Con Martín y Rubén, ¿vieron ya alguna herramienta de Project? ¿Ya vieron algo? Nos dijeron que podemos usar la de Project o si no la que brinda Google, que se llama Ganter. Con nuestro equipo estamos usando esa. Y bueno, dijeron que cualquiera era bienvenida. Pero no le mostró ninguna. No.
Bueno, les voy a mostrar. Hay varias. Yo acá tengo, en esta notebook tengo instalado el Microsoft Project, el Gantt Project y el Project Libre. De software libre, para mi gusto, es el Project Libre, para mi gusto, ¿no? Pero bueno, yo estoy acostumbrado más a usar el Project. Eso va a ser, perdón, lo que les voy a mostrar ahora. Sí, acá nosotros, por lo menos yo estoy usando el Project Libre porque, bueno, la de Gantt de prueba se me venció hace mucho. Claro. Y bueno, y después Project no la tengo, la de Microsoft. Bueno, acá les comparto la herramienta de Microsoft Project. Esta es de la versión 2016, la 2019 es bastante parecida. Como toda herramienta de Project tengo varios templates. Aquí están poniendo el chat. No quiero instalar una y no andar corriendo con versión de prueba. Gira también tiene, sí, Gira también, exacto. También es gratis. Google tiene una para usarlo desde la nube, pero es una versión de prueba de 30 días. Vamos a abrir un documento en blanco de Project para no usar ningún template. Y la herramienta me muestra esto. Una barra de menú arriba, dependiendo el menú que yo seleccione, me van cambiando acá la barra de las herramientas, ¿no? Vamos a dejarlo, en tarea. Bueno, acá lo tengo la versión en inglés. Dependiendo del menú, me cambian acá la barra de herramientas. Acá tengo una línea en el tiempo de mi proyecto, y acá abajo está dividida en dos grandes áreas. La parte de la izquierda, donde voy a tener las tareas, y la parte de la derecha, donde se me va a ir mostrando la vista por defecto, que es la vista del diagrama de Gantt. Que lo tengo acá, en el menú tareas, vista diagrama de Gantt. Muy interesante. Veamos bien. No lo veo el chat, veo que me titila algo al estar compartiendo la pantalla. Entonces vamos a poner un proyecto muy sencillo. Siempre es recomendable la primera línea poner el nombre del proyecto. Vamos a poner proyecto ACME. La primera línea. Y acá sería los datos de su EDT, de la estructura de glose de trabajo de ustedes. ¿Sí? Análisis, planificación, bla, bla, etc. Vamos a suponer que ya ponemos los módulos. Módulo 1, módulo 2. Lo empiezo a poner así, después lo acomodo, un poco lo que me preguntó hoy Franco, lo de la sangría. Módulo 3 y, no sé, módulo N. Estoy armando lo que sería la primera línea de la estructura de glose de trabajo. Esta parte es muy similar a lo que sería una planilla de cálculo Excel, es una grilla, cada fila yo la puedo seleccionar, lo mismo cada columna, etc. Tengo acá números de fila. Primero de todo es la sangría o la indentación, que se hace con estos dos botoncitos que están acá. Proyecto, el nombre del proyecto tiene que estar sí o sí a la izquierda. La primera línea de la DT, selecciono, teniendo presionado el Shift, selecciono las filas, indento hacia la derecha. Entonces ya noten que Proyecto ACME adentro tiene subtareas o subcategorías, lo que sea, ya aparece con negrito y un triangulito acá arriba. Y ya me pone duración, por defecto me pone un día, yo después ahora vemos eso, fecha de inicio, fecha de finalización, también ahora lo vamos a ver, predecesoras y nombre del recurso. Noten que acá aparecen dos iconos. Por defecto, la herramienta Project me pone, estos iconos están acá, tarea manual o tarea automática. Yo les recomiendo siempre pongan todo automático. Automático. ¿Qué significa eso? Que Project automáticamente me va a calcular las fechas de inicio y finalización dependiendo la predecesora que yo le ponga acá y la estimación de tiempo. Si ustedes le ponen manual, significa que no se va a mover de esa fecha. Por más que dependa de otra actividad que va a terminar el 15 de agosto, ustedes le pusieron piñón fijo, fecha, no sé, del 10 al 15 de julio. Solamente pongan manual si en esa fecha tiene que pasar algo sí o sí, y esa fecha es inamovible, o una semana o un rango de fecha.
Si no, póngale todo automático. Bien, vamos al módulo 1. Marco el módulo 2, clico en el botón derecho del mouse, igual que el Excel, insertar tarea. Vamos a insertar algunas nomás. Insertar tarea. Insertar tarea. Ponemos a la primera, no sé, prototipo. Prototipo del módulo 1, ¿no? Codificación. Pruebas. Testing. Testing. Vamos a poner uno más. Implementación. Listo. La selecciono. Todas estas están dentro del módulo 1. La selecciono, le pongo automático y lo indento hacia la derecha. Lo indento hacia la derecha. Ahora módulo 1 también aparece con negrita. Significa que módulo 1 tiene subdivisiones adentro. Y lo mismo con prototipo. Lo puedo poner debajo de otra actividad. Lo indento a la derecha. Significa que prototipo va a tener subtareas dentro de ella. Pero vamos a dejarlo así. Vamos a ir ahora al módulo 2. Inserto, tengo que insertar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, copio. Se quedó pensando. Y pego, ahí está. Y la selecciono. Le pongo automático y lo indento. Entonces ahora estas actividades, si bien tenían los mismos nombres, pero estas son actividades del módulo 2. Y así el 3, 4, n, etcétera, puedo agregar más indentaciones, lo que quiera. Pero vamos a dejarlo así para que no se haga tan extenso. Empezamos con las predecesoras. Las predecesoras y la estimación de tiempo solamente van en las que son actividades hojas, nodos, la última, que no tienen subdivisión. No va ni en módulo 1, ni en módulo 2, ni en proyecto AME. Todo lo que está con negrita no lleva nada. Ni predecesora, ni ponerle a mano una unidad de tiempo. Eso lo va a calcular automáticamente el proyecto. Entonces empezamos. Prototipo va a ser mi actividad inicial, el prototipo del módulo 1. Esa no depende de nadie. La codificación sí, va a depender cuando termine prototipo. Entonces prototipo está en la fila 3. Codificación depende de 3. Pruebas depende de la fila 4, que es codificación. Testing depende de 5. Implementación depende de 6. Listo, ahí terminé las predecesoras del módulo 1. Ya vaya notando que acá a la derecha ya me está armando el diagrama de Gantt. El project por defecto me pone las actividades de color celeste y lo que abarcan esa actividad, en este caso módulo 1, módulo 2 y todo el proyecto, con estas líneas en negra, en negrita. Otra herramienta en vez de celeste aparece otro color, o si ustedes quieren pueden configurar el color que quieran mostrar acá. No sé si alcanzan a notar, en un gris muy clarito aparecen sábado y domingo como días no laborables. Esto ustedes desde el menú proyecto pueden setear qué días son los laborables, de lunes a viernes, de lunes a sábado, la carga horaria, etc. Y cuando cargan los recursos también, las personas, cada persona cuántas horas va a trabajar, qué días va a trabajar, cuántas horas. Puede ser que una persona trabaje 5 días 8 horas, otros 5 días 4 horas, otro trabaja lunes, miércoles y viernes 2 horas. Entonces cada persona cuánto trabaja. Y eso va a depender acá, de esta columna, el recurso de la persona, cuántas horas trabajan por semana y por día. Pero bueno, lo mismo ahora acá, módulo 2, prototipo del módulo 2, se haría todo secuencial, dependería de la actividad 7, una vez que termine la implementación del módulo 1, pero si yo tengo varios recursos, puedo hacer en paralelo el módulo 1, el módulo 1 y el módulo 2. Entonces acá por ahí prototipo, el módulo 2 no dependería de nadie. Por ahora vamos a dejarlo así. Nombre del recurso. En Project puedo ir al menú, a la opción de recursos y agregarlos ahí a mano, o bien lo puedo poner en forma más rápida de acá. Simplemente lo tipeo. Ana,
La prueba, perdón, vamos con el prototipo. Bueno, Silvia hace el prototipo, la codificación, Ana, bueno, vamos a poner las pruebas, las hace Juan. Y ahora ya cuando marco una lista desplegable ya me aparecen todos los que yo puse. Entonces, bueno, quería poner esto, quería poner 2 personas en la codificación. Ana y Juan hacen las pruebas y la codificación. Vamos a poner acá la prueba que no lo haga ninguno de ellos, que lo haga Silvia. Y se marca. Ahí está. Pruebas y testing, puse, qué bestia. Es exactamente lo mismo. Vamos a borrar esto. Y lo mismo acá, vamos a borrar esto. Por querer hacerlo rápido, repetí. Bueno, y la implementación la haría, no sé, Ana y Juan. Acá borré, esto depende del 5. Cuatro, 3, ahí está. Entonces, en el diagrama de Gantt ya me está poniendo los nombres de las personas que lo está haciendo. Me quedaría poner el tiempo. Noten que el tiempo por defecto me pone un día y signo de pregunta. Signo de pregunta significa que no le puse ninguna unidad de tiempo. Vamos a suponer que prototipo 2 días. Por defecto son días las unidades que ponen. Codificación 5 días. Prueba 2 días. Implementación 1 día. Listo. Automáticamente ya se va armando acá en el diagrama de Gantt la duración de cada una de ellas. Noten que va a quedar más largo o más chico. Vamos a poner actividades en paralelo, que acá el prototipo este lo hace también Silvia. Noten qué pasa, no tiene predecesora, significa que es una actividad inicial. Ya ahora me aparece acá en esta columna de información, me aparece una personita en roja, ¿no? Que es el mismo icono del baño de caballeros. Bueno, significa que hay sobrecarga de asignación, porque Silvia está haciendo 2 prototipos en simultáneo. Esto ya es una ayuda que aparece acá. Vamos a sacar a Silvia. Otra información, cualquiera de estas actividades, noten acá, ya le puse las unidades de tiempo, el project automáticamente me calculó que el módulo 1 va a durar 10 días. Ya no tiene signo de pregunta el módulo 1, significa que el módulo 1 dura 10 días, empezaría el 3 de junio y finalizaría el 16 de junio, ¿no? Sin contabilizar los sábados y los domingos. Y así lo mismo con cada actividad. Noten, por ejemplo, la implementación empezaría el día 16 del 6. Pero si yo voy a codificación y en vez de 5 días le pongo 8 días, ya automáticamente me corre toda la fecha. Ya la implementación empezaría el 16 del 6, ya empezaría el 21 del 6. Por eso la importancia de que las actividades tengan el formato de automático, acá arriba. Con doble clic en cada actividad van a ver una información detallada de esas actividades. Van a ver una ventana parecida a esto. Ahora tienen el nombre de la actividad, automático, manual, la duración, fecha de inicio, fecha de finalización, cuál es la o las predecesoras, los recursos que lo van a hacer. Vamos a abrir una que tenga recursos. Esta, por ejemplo, codificación. Doble clic. Acá tengo, bueno, recursos, Ana y Juan, avanzados, tal información, nota, campos customizables, etc. En otras herramientas hay la opción de, por ejemplo, a ver acá que no lo encuentro. Acá, terminar lo antes posible. En algunas herramientas no tienen esta opción de actividad automática o manual, pero ya tienen seteado por defecto terminar lo antes posible. Asegúrense de que si son actividades automáticas que diga esa opción, terminar lo antes posible. Si no, puede decir, no puede terminar antes de tal fecha, etc. Y en notas, si esta herramienta la utilizan varias personas, ustedes acá pueden poner nota para el resto de sus compañeros. Sí. Estimados, tengan en cuenta, bla, 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 tal cosa.
Cuando guardan, acá aparece en información un icono como de un sticker indicándoles que ahí hay una nota, que lo pueden llegar a ver. Trato de hacerlo lo más rápido posible para no hacerle perder tiempo. Una vez que el proyecto empieza, esto es todo en la planificación, todavía el proyecto no empezó, pero una vez que empieza el proyecto, acá tengo opciones para ir marcando el grado de avance. Por defecto están en números redondos, por defecto todas están al 0%, que no empezaron. Pero una vez que empezaron pueden estar al 25%, al 50%, al 75% o al 100%. Entonces puedo decir, bueno, que el prototipo se terminó, la marco al 100%, la codificación del módulo 1 también se terminó al 100%, y vamos con las pruebas al 50%. Entonces, las que se terminaron me aparece en la columna de información el tilde, que se terminó. Las que no se terminaron, pero están en grado de avance, no me muestra nada, pero me lo muestra en el Gantt, me está mostrando con una rayita dentro de la fila. La que se terminó ya tiene toda la rayita acá adentro, en cambio esta otra, que está la de pruebas, tiene la rayita por la mitad, que va al 50%. Entonces ustedes cada vez que verifican con los miembros de su equipo en qué grado van, medida que se terminan, ponen al 100, si no los miembros dicen vamos por la mitad, vamos un cuarto, un tercio, un tercio no, a 3/4, al 75%. Vistas, acá tienen todas las vistas posibles, por defecto diagrama de Gantt, diagrama de red. Acá lo que aparece con color rosa son las actividades del camino crítico. Todas las vistas posibles están acá. Abajo tienen más vistas todavía. En reporte tienen más vistas. Es terrible la cantidad de vistas que tiene esta herramienta. Por defecto es la del diagrama de Gantt, siempre la que tiene. Lo pueden ver acá de recursos, uso de recursos. Note que ya me pone Ana, Silvia, Juan, qué actividad están haciendo. Ana, codificación e implementación. Silvia, Juan, etc. Es bastante intuitiva. Esta o cualquier otra son bastante intuitivas. Esta por ahí es la más compleja. Hay una versión de Microsoft Project Server que se instala en un servidor y esta herramienta se instala en los clientes. Ya el grado de complejidad siempre lo puede tener cuando uno empieza a chusmear funciones avanzadas, pero es bastante compleja, sencilla de entender. Tengan en cuenta en la parte de los recursos, vamos a suponer que las pruebas que la hace Silvia, pusimos acá 2 días, siempre no le toqué ninguna configuración de los días laborables, de las horas de las personas, pero se sobreentiende que los días laborables, las horas laborables son 8. Si yo a Silvia le pongo que trabaja 4 días, estoy mal, debe ser por hora. Si Silvia le pongo que trabaja 4 horas por día, yo acá al poner 2 días, Silvia va a tardar en realidad 4 días, el doble. Entonces eso se va a ver reflejado acá en la fecha de inicio y la fecha de finalización. ¿Va a tardar más o va a tardar menos? Tengan en cuenta eso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, Sergio, la verdad que buenísimo. Esto era lo que, lo que estaría necesitando. Perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Sergio, Acá, yo... perdón. Sí, perdón. No sé Sí, qué perdón. Tengo una pregunta rápida sobre el tema en el gráfico de Gantt. Sí. Ya es muy particular esta pregunta, pero capaz que justo a algún equipo le sirve. Si tenemos, por ejemplo, que hacer un Gantt donde intervienen más de un frente o equipo y queremos diferenciar en el diagrama, por ejemplo, qué tareas realiza cada uno en lo que es en el gráfico en sí, ¿hay alguna forma de, por lo menos con Project, de marcar, qué sé yo, por color las tareas de cada uno? Por color, sí, vos podés ir a cualquier actividad acá y la seleccionás, botón derecho del mouse, acá tenés barra, elegís el color, bueno, se me fue, acá está, elegís el color. Ah, ¿no? perfecto. El color, acá. Yo le voy a poner en rojo si quieres. Entonces te quedó esa actividad con el color, eso sí, lo que puede hacer, y tengo entendido que en otras herramientas de software libre también lo puede hacer. Ah, Pero perfecto. relacionado a eso, una pregunta, algo importante que tiene el Project, que ahí sí desconozco en otras herramientas, como les digo, yo siempre usé esta. El Project tiene, a ver que lo encuentre,
esta opción, setear, es como que me hace una instantánea de micronograma. Es decir, yo termino la planificación, perfecto, lo terminé mi cronograma, me lo aprueban, bueno, tengo la herramienta Project. Voy a volver a esta que no se terminó ninguna, ¿no? Entonces digo, esta está al 0, esta está al 0%, esta está al 0%. No empecé a hacer nada. Este es el cronograma que conocemos todos. Pero empezamos a hacer la ejecución y el prototipo en vez de 2 días, tardó 3 días, tengo que modificar ese valor, en vez de 2 o 3 días, la codificación en vez de 8 llevó 10 días, ya perdí el historial. Entonces, para ir guardando como un versionado, yo puedo hacer una instantánea del tiempo, como saco una foto. Entonces tengo una foto del cronograma de la planificación y puedo sacar una foto por cada vez que yo actualizo estos valores. Porque yo al ir cambiando acá las unidades, noten mi proyecto, acá tenía en 2 y 8, mi proyecto iba a terminar en 13 días. Pero si yo acá empiezo a extender 3, 10 días, ya en vez de 13 se va a 16. Entonces voy haciendo las instantáneas en mi proyecto. Eso es un dato que es válido saber, porque uno puede decir, bueno, al inicio era este el cronograma, al primer mes, ahora ya el cronograma se extendió tantos días, el segundo mes tantos días. Entonces es importante ir sabiendo eso. Y otro dato importante es que las columnas por defecto son estas: el número de fila, el nombre de la tarea, la duración, fecha de inicio, finalización, predecesora y nombre del recurso. Estas son las columnas por defecto. Pero acá tengo añadir más columnas. Noten la cantidad de columnas que yo puedo llegar a añadir, de costo, de tiempo extra. Hay estadísticas, desviación estándar, varianzas, de texto fija, de la EDT, puedo enlazar esa actividad con la EDT, WBS, o bien puedo yo poner el porcentaje completado. Entonces, bueno, el prototipo le habíamos puesto el 100%, codificación te habíamos dicho el 75%, vamos a poner pruebas, no sé, al 25%, porque ya empecé a probar algo. Entonces ya tengo acá esa información del porcentaje. Entonces esto ustedes le pueden poner la información que quieran, o bien ustedes customizar alguna columna nueva con otra información que ustedes quieran poner. Es ponerse a jugar. En el Drive hay una carpeta que son plantillas de Microsoft Project, que son ejemplos básicos de un ciclo de vida básico de un proyecto, de un desarrollo de software, que ya están hechos y les puede servir a ustedes tranquilamente como base para el programa que tienen que hacer. Si no, las herramientas que tengan acá, en archivo nuevo, acá hay un montón de templates para descargar que les pueden servir. No hagan el clásico copy-paste, no traten de adaptarlo a su proyecto, toquetearlo, les pueden servir, pero bueno, modifíquenlo. Pero lo importante es esto: piensen que ustedes, su proyecto va a tener cientos de líneas. ¿Por qué la importancia de la indentación? Porque yo ya acá en la primera línea ya tengo toda la información. Mi proyecto dura tantos días, empieza tal día y finaliza tal día. Si yo no lo indento, tendría que confiar que la primera actividad sería la de inicio y la última la de finalización. Pero en este caso la última no es la de finalización. No termina el 3 de junio, termina hasta ahora el 24 del 6, que lo tengo una actividad que no es la última. Por eso la importancia de la indentación o de la sangría. La primera siempre el proyecto, única indentada a la izquierda. Primer línea de la DT, una indentación. Segunda línea de la DT, 2 indentaciones. Tercera línea, 3 y así sucesivamente. Por eso, si se acuerdan, cuando yo les comenté lo de la DT, que si ustedes lo hacían en forma de texto, eso le iba a servir para copiarlo y pegarlo acá. Lo copian y lo pegan en esta columna de nombre de la tarea. Lo pegan ahí. Lo que tendrían que hacer es hacer la subdivisión de los paquetes de trabajo en actividades o tareas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, Además, Sergio. bueno, exponerse, sí, perdón. No, que ninguna duda por ahora. Bueno, buenísimo, chicos. A ver el chat. Por
Bueno, la herramienta de Project Libre no se los muestro, es mucho más sencilla, pero Recording stopped. tiene las columnas son exactamente las mismas. Lo único que cambia son los recursos, no lo puedo poner a mano ahí como puse recién Juan, Ana, sino que tendría que ir al menú de recursos, ingresarlos primero ahí, y ya después ahí seleccionar donde está desplegable y decir, bueno, este lo va a hacer Juan, esta Ana y Juan, no se puede ser que lo hagan dos personas, etc. No tiene tanta información o tantas vistas como tiene la herramienta de Project. Bueno chicos, espero que les haya servido. Recuerden que todas las grabaciones están en la planilla, en la nube del Drive. Yo ahora cuando se cargue se los vuelvo a poner ahí. Los dejo libres si no hay ninguna pregunta más. Y si alguno de los grupos que están conmigo tiene alguna pregunta, podemos hablar ahora también. Muchas gracias, Sergio, por la ayuda. Nos estamos viendo. Nosotros, el grupo 14, queremos hacerte una Podemos consulta. bien.